Estábamos en un pueblito que se llama San Vicente y había una pick-up, un armatoste, o sea, viejo, que tenía mucha potencia, pero que sí, estaba como bien armado. Y el dueño, yo escucho que dice, no, a mí no me gana nadie. Y volví y le dije a mi viejo, dijo tal cosa. Me dijo, bueno, andá y decirle que lo probamos en circuito. ¿Cómo circuito? ¿Qué es un circuito? Ese fue el clic. Así comencé. Ya a mis 9 años ya hacía punta tacón. En Argentina hay una escuela de pilotos que te puedo decir que es la mejor de América, o sea, seguro. José Valentín Bianchi, amigo y mentor. Piloto de los mejores que vi en mi vida. Hola, mi nombre es José Valentín Bianchi, titular, responsable de la escuela de pilotos. Hoy en día te subís con él y no sabes de dónde agarrarte. Uno sube al coche y cree que es acelerar, frenar, doblar y volver a acelerar. Ese día salimos al final de la recta del Jarama, veníamos a 2.43 y cuando fue a frenar el freno no estaba. Pasamos el borde de la pista y íbamos a 170. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a Leo. Muy buenas. Un buen amigo mío. Que la verdad que tenía ganas ya de verte y de poder grabar contigo. Porque desde que viniste a España que no... Que estamos tratando de coordinar. De coordinar. Y lo que tengo que hacer para tomar un café con vos. ¿Eh? Lo que tengo que hacer para tomar un café con vos. Sí. Es decir, juntémonos, es que no tengo tiempo, Bueno, grabemos, me Ya está. Nos obligamos. Sí. Pues me gustaría que contaras, como en su día me explicaste tu historia, que me encantó, y me gustaría que la compartieras porque es una historia muy chula. Y bueno, y luego hablaremos pues de lo que nos gusta también Por supuesto. de conducir, de los coches coches y demás. de las historias y de todo. Parte de mi historia, de mis comienzos o mis comienzos de la huida de Argentina y llegada a España. No, de atrás. Tu inicio con los coches, con los circuitos, con tu mentor allí, con toda aquella historia que me explicaste que es brutal. Y creo que por ahí no te conté todo, no sé. Bueno, No sé, dale. mis comienzos en el automovilismo fue a mis 8 años, por así decir, que fue cuando aprendí a conducir. Uh-huh. Que por supuesto me enseñó a manejar mi viejo, o sea, mi padre. Un coche clásico, deportivo. En realidad, la primera vez que me subo a un coche fue un Ford Falcon, 6 cilindros, el 3.6 guía. Que no sé si aquí No, acá no lo conocen, no. pero ya vas a encontrar alguna foto. Eso fue a mis 8 años. El mismo día ya me paso a una Coupé Torino, también 6 cilindros, 200 caballos. Para la época era un coche, o sea, muy rápido. Carburación, ¿no? Supongo. Sí. Carburador. Por doble boca, que en ese coche había una versión que era una 380W que corrieron las 3 Coupé Torino en Nürburgring en el año 1969. Dios. Y que fue increíble, es una historia aparte, ¿no? Que hay mucha información. Así comencé. O sea, a mis 9 años ya hacía punta tacón. O sea, entonces, imagínate. Qué bueno. A mí siempre me fascinó, o sea, todo. Ajá. Ayer estaba pensando y me volví a acordar cuándo fue el día que hice un clic con respecto al automovilismo. Uh-huh. Y te digo, estábamos en una ciudad o en un pueblito que se llama San Vicente, donde teníamos una quinta, casa, pileta, barbacoa y esas cosas. Uh-huh. Y había una pick-up, por así decir, antigua, que estaba como preparada. Era un armatoste, o sea, viejo, que no tenía mucha potencia, pero que sí, estaba como bien armado. Uh-huh. Y el dueño, yo escucho que dice, no, a mí no me gana nadie, que no sé qué, que bla, bla. Y yo era chico. Y volví y le dije a mi viejo. Le digo, no, vimos una camioneta así, así. Y dijo tal cosa. Me dijo, bueno, andá y decirle que lo probamos en circuito. Él con su coche y yo con la Coupé Torino. Y yo, ¿cómo circuito? ¿Qué es un circuito? ¿Y es tu padre? Sí. Qué bueno. Que todo eso no sucedió, pero ese fue el clic. Cuando mi viejo me dijo lo del circuito. Uh-huh. Y digo, ¿qué es un circuito? Y ahí me explicó todo y es como que... Ese fue el día. Ostras.
Y bueno, siempre arriba un karting, pero karting amateur. O sea, nunca llegué a correr profesionalmente por tema de dinero. O sea, viéndolo bien a la distancia, realmente podría haber hecho cosas y podría haber corrido. Pero bueno, me hubiese perdido un montón de cosas. Por empezar, no estaría acá, seguramente. Claro. Quizás no tendría a mi hijo. Entonces, todo lo que sucedió Es por algo. es por algo y tenía que suceder. Recordaros que si tenéis un coche con AdBlue, todos los coches diésel posteriores a 2016 lo llevan, todos acaban dando problemas, ya que no es culpa del coche, es culpa del líquido. Y Rompetochos es el único producto diseñado exclusivamente para que rompa las piedras. No es solo un preventivo como es todo lo que hay en el mercado, es un eliminador de partículas sólidas. Se puede usar de preventivo, pero si tenéis algún problema, que todos ya tienen algo de piedra, lo diluye. Pero al final has estado más horas en pista que muchos pilotos. Sí. O sea que eso es lo que cuenta, ¿no? Al final también la experiencia que te ha podido llevar estar enseñando a gente que corre, ¿no? Que compite. Sí. Por eso digo. Ya hace unos... O sea, de verdad, en serio, creo que hace unos 8 años. En realidad no es tanto. En Argentina hay una escuela de pilotos que te puedo decir que es la mejor de América, o sea, seguro. No es porque sea mi segunda casa, pero bueno, yo la conocí de toda la vida. José Valentín Bianchi, amigo y mentor. O sea, hoy amigo y mentor. Pero en ese momento era la escuela de pilotos y sabías que si ibas a ir a la escuela de pilotos, o sea, tenías que desembolsar X cantidad de dinero. Y siempre lo vi como muy lejano. Y un día sentado en el sillón, en el sofá, estaba mirando con el móvil, por supuesto, y me encuentro otra vez a la escuela. Dije, a ver, le voy a escribir. Le escribo, me responde el correo a los 5 minutos. Y me dijo, venite y hablamos personalmente, que no sé qué, que bla, bla. Y me voy un martes, lo conozco a José, un piloto de los mejores que vi en mi vida. Y vos lo ves a José y ni te imaginas que es un piloto. Hoy en día tiene 67, 68 años, creo. Hoy en día te subís con él y no sabes de dónde agarrarte. Y no es que lo lleva al coche haciendo drift de lado, perdiendo tiempo. No, va, o sea, rapidísimo y con él aprendés. Y hay una historia muy linda con la escuela de pilotos y él, porque yo llego y como que van terminando todas las prácticas, me quedo solo con él y me empieza a comentar que me dicen, no sé qué hacer con la escuela de pilotos. Porque, o sea, ya no va, o sea, estoy teniendo pocos alumnos, que no sé qué, y yo... Me dicen, no sé si cerrar la escuela, me dijo en su momento. Le digo, no. Digo, ¿cómo vas a cerrar la escuela? Digo, es la única escuela de pilotos y es, o sea, de lo mejor que hay. Me dice, es que tengo problemas con esto, con lo otro, que no sé qué. Entonces le empiezo a preguntar, o sea, yo que trabajaba, o sea, en tecnología y cosas, tengo problemas con la web y que no sé cómo llegar y que no sé qué. Le digo, sí, yo estuve mirando la web y sí, se podría mejorar mucho y diferentes cosas. Entonces le dije, yo te voy a ayudar. Le digo, yo te voy a ayudar. Le digo, sin nada a cambio. Le digo, yo por ahora no voy a hacer el curso. Le digo, tengo que juntar dinero. Lo voy a hacer porque, por más de que, o sea, yo me subía a coches y todo, o sea, quería hacer el curso, quería aprender de él. Y le dije, yo te voy a ayudar. Le digo, sin nada a cambio. Le digo, déjame que hoy llego y empiezo a mirar la web, así. Llegué a mi casa, empecé a mirar la web y dije, bueno, se puede corregir esto, se puede hacer un montón de cosas. A los 10 minutos me llama, 9:30 de la noche. Hola, José. Para mí hablar con José era como hablar con no sé con quién. Me dijo, venite el jueves. Me dice, venite el jueves, así vemos algunas cosas. Me dice, le digo, ¿pero para qué? Le digo, yo de la web puedo ir haciendo ciertas cosas. No, venite el jueves, que el jueves empezás. Le digo, no, José. Le digo, te agradezco muchísimo. Le digo, yo te dije que te iba a ayudar, o sea, sin nada a cambio. Así fue. Me dijo, no, quiero que empieces el jueves. Me dijo, venite el jueves. Y fui y empecé. O sea, fue grandioso. Qué bueno. Hice el curso con él, me formo como piloto. Hice el curso, como todo el curso inicial, después el curso de piloto y también parte del avanzado.
O sea que básicamente yo te digo que nací arriba de un Fórmula. O sea, yo me siento más cómodo, me siento más seguro arriba de un Fórmula que arriba de un coche de turismo. Wow. Y te puedo decir un montón de los por qué, o sea, por qué lo siento más seguro, ¿no? Pero ahí fueron mis comienzos en la escuela de pilotos y con él. Yo me pasé, o sea, horas al lado de él. Pero cuando te digo que horas, o sea, él estaba dando clases y yo estaba con él. ¿Por qué? Porque siempre tuve facilidad para las capacitaciones. Uh-huh. Y en ese momento le dije, José, esto me gusta. Me dijo, vos tenés muchas cualidades. Le digo, me gustaría ser instructor, ¿puede ser? Me dijo, por supuesto. Me dijo, quédate. Y ahí estuve trabajando un año, o sea, ad honorem. Yo dije, o sea, yo quiero trabajar, o sea, gratis. Porque para mí, en realidad, o sea, yo estoy aprendiendo. O sea, esto es... Un oficio. Es un oficio. Y no solo está José, sino que hay otros instructores con muchísimos años de experiencia. Pero me pasé, es como que me conecté a la Matrix con José. Qué bueno. Estuve horas y horas y horas y escuchándolo y cómo y esto. Y siempre arriba del coche. O sea, la metodología de enseñanza en esa escuela de pilotos, o sea, es genial. Porque, o sea, tenés una teoría Sí. que la podríamos ver acá. Ah. O sea, podemos estar hablando 1 hora de teoría, Sí. pero allá estás, ponele, 45 minutos de teoría arriba del coche y después es todo arriba del coche. Todo, absolutamente todo. Que es, yo todo eso lo tuve que adaptar acá para España. Porque en España no puedo ir a alquilar el jarama para dar clases. Ya. Porque el jarama... Ese jarama, claro. Es el jarama, o sea, es caro. Mm. En el Autódromo de Buenos Aires agarramos el coche, sale el instructor y llegamos a la curva 1 y quizás en la curva 1 frenás, baliza o los warnings y quizás estás 15 minutos hablando sobre esa curva, o sea, Wow. sobre muchas cosas. Qué bueno. No sobre la curva, la trazada, la mirada, la frenada, el análisis, o sea, de la pista. Porque vos tenés que, o sea, siempre, o sea, mirar la pista. Por eso es siempre el de menos a más, ¿no? Cuando salís, el de menos a más no es simplemente una frase. Vos salís en un track day y el de menos a más, por más de que conozcas tu coche, o sea, tu coche ese día, como que tenés que volver a conocerlo un poquito. Y analizar la pista. ¿Cómo está la pista? ¿Está sucia? ¿Está limpia? Si tengo que ir por el exterior, o sea, ¿cómo está? Preguntar a los comisarios deportivos, ¿cómo está la pista? ¿Hubo actividades ayer? Y si te llegan a decir, sí, ayer hubo drifting, listo, ya sabes que el exterior de la pista va a estar, o sea, lleno de caucho. O sea, en cuanto vas por el exterior, Pierdes el grip. o sea, ¿qué pasa? Perdes el grip. Pero bueno, volviendo al anterior, mis comienzos fueron en la escuela de pilotos. Racing Advanced Course, para mí fue mi segunda casa y ahí como que lo aprendí todo. Todo. De hecho, bueno. Antes de ayer estuve hablando con José, le dije, José, tengo que armar algo online e invitarte, no sé, para hablar de esto. No sé cómo, pero algo tenemos que hacer. ¿Y qué te dijo? Que por supuesto que sí. Sí, a él le encanta. Y todo esto de las videoconferencias, lo hice una vez. Me escribe un piloto de México que necesitaba ayuda. De punto, ¿estás en Madrid? Me dice, no, estoy en México. Y es que no sé cómo ayudarte si estás en México. Dice, ¿cómo hago? Me dice, no, pero por videoconferencia. Y claro, yo soy muy de esto. Sí. O sea, muy de tú a tú, muy cercano. Muy... Claro, y aparte necesito verlo al piloto, necesito verlo a los ojos, necesito yo del piloto cuando lo miro, o sea, saco muchísima información. Sí. O sea, si le tiene respeto al coche, si le tiene temor, si le tiene miedo, si está nervioso, mucha información. Y le dije, no puedo. Y yo, pero ¿cómo hacemos? Me dijo, no, que quizás, y así estuve 3-4 meses. Hasta que le dije, bueno, ok, hagámoslo, probémoslo. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Le dije, bueno, decime el circuito. Entonces, circuito, Google Maps, y ahí empecé. Estuve como 3 horas hablando con él. Wow. Y ese fin de semana hizo podio. O sea, ¿Sí? le fue bien. Wow, qué bien. Y entonces ahí dije,
Bueno, Se puede, es se posible. puede, o sea, es posible. Ujú. Y es algo que cada tanto lo hago. Muy bien. O sea, con Axel lo he hecho también. Ujú. Tienen los cursos Sí, sí, sí. con todos los iniciales. Y yo siempre veía como que decía, se puede mejorar. Además está decir que siempre se puede mejorar, ¿no? Claro, tú puedes transmitir todo lo que te permita la situación de esa forma. O sea, al final, Claro. tú puedes ver que si veo que hay esto, que se puede mejorar tal, no puedes hacer todo ese trabajo físico, pero siempre se puede mejorar lo que haya, ¿no? Es que hay mucha información que la gente desconoce, Mm, ¿no? Porque uno sube al coche y cree que es acelerar, frenar, doblar y volver a acelerar. sí, Y hay un mundo. ya ves. Y hay un mundo. Y claro, hay mucha gente o muchos pilotos que vienen de hacer tramos y cosas así, Ujú, con mucha experiencia, ujú, quizás son muy rápidos, ujú. pero cuando llegan al circuito se les complica. Y cuando te digo se les complica, te digo, el 80%... Es lo que me pasó a mí la primera vez que pisé un circuito. ¿Ah, sí? Claro, porque estamos acostumbrados a que en 5 segundos has tomado 7 curvas, ¿vale? Yo qué sé, creo que tu capacidad es la de, viendo una curva, saber adaptarte a ella, ¿no? De decir, yo no he estado nunca aquí, pero sé que tengo que meter así el coche y como que la mente ya se adapta a dibujar el resto de la curva, ¿no? Viendo el principio y a ser muy rápido sin haber pasado nunca por allí. Y hacer muchas curvas muy rápido. Y el día que vas al circuito, es como que a veces hay 30 segundos o 20 entre curva y curva. Y tú estás deseando llegue la curva para meterte. Claro, sí, Porque sí, es sí, lo sí. típico que haces en el... Y es todo lo contrario, ¿sabes? Es otro rollo. Es alargar todo mucho más, es mirar de otra manera, es pensar de otra manera. Y el primer día te das cuenta de que esto es otro mundo y hay que tratarlo de otra forma totalmente distinta. Son cosas diferentes. Eh. Y te digo que quizás, o sea, no hablemos de tramos, podemos hablar o sea, de rally. Mm. Pues si hablamos de tramos, quizás llegamos hasta Sí. la ilegalidad. No, pero pero sí, no. pero bueno. Pero es más difícil, Mm. porque nunca sabes qué viene. Ujú. Cuando no conoces, o sea, nunca sabes qué es Claro, lo que viene. claro. Y esa incertidumbre de no saber qué es lo que viene, o te hace lento, Mm. o si sos rápido, es porque también hay una cuota de inconsciencia también. Sí. Lo que tiene de bueno el circuito es que o sea, la curva 1 va a ser siempre la Siempre curva la 1. curva 1. Y puede cambiar, Mm. de hecho cambia. Sí, O sea, claro. es una de las cosas que, o sea, yo digo siempre es el circuito y el coche durante la mañana es uno y a la tarde es otro. Mm. ¿Y por qué? Pero porque cambia la temperatura de la pista, cambia la humedad. El o sea, desgaste que tenías por la mañana no es el mismo que tienes por la no tarde. es el mismo que tenés por la tarde. La pista a la mañana quizás está limpia. Mm. O sea, por la tarde seguro que está sucia. Mm. No porque hayan salidas de pista y cuando entran meten gravilla, leca o lo que sea. Mm. Simplemente por el desgaste, o sea, del coche. O sea, el caucho que queda quizás por el exterior de la curva. Bueno, y así muchas cosas. Y así todo, ¿no? Joder. Si tú tuvieras un circuito como en Buenos Aires, de decir, poder aplicar todo eso a nivel profundo, eso es un valor para ti a la hora de decir, podérselo transmitir todo eso. Sí, sería genial. Vale. O sea, poder tener un circuito, sí, sería genial. Mm. No se necesitan muchas horas. Ujú. De hecho, ahora que tuve que como que evolucionar en la capacitación, la videoconferencia, Ujú. o sea, en el que yo hablo y que no estamos en el circuito, la haría igual. Ujú. Porque ya llegan con información Claro. teórica. Pero información que antes pero desconocían pero totalmente. Y que inclusive yo les puedo dar hasta ejercicios para que practiquen en la calle. Y vos decís, ¿pero en la calle? No. Es que son ejercicios, son cosas tan simples. Ujú. O sea, en ningún momento tenés que ir rápido. O sea, jamás. Quizás son pequeños ejercicios, o sea, de frenado, pero el mayor de los ejercicios es la mirada. Es que el automovilismo es saber frenar, saber mirar, Ujú.
adaptarse Ujú. y después, que es muy importante, todo el tema de transferencia de carga. Si sabes administrar las transferencias de carga, Ujú. importantísimo. Si sabes mirar y sabes frenar, Ujú. ya está. Y vos decís, ¿no? Pero Sí. te estás olvidando de algo importante. Pero ¿y las trazadas? Pues todos suben y todos quieren trazar. Todos Claro. quieren trazar y trazar como si fuera algo matemático. Entonces yo le digo, Chicos, antes de seguir, quería deciros que hay muchísima gente que ve nuestros episodios y que no está suscrita al canal. Así que quería pediros que os suscribáis al canal, ya que es totalmente gratis y os avisaremos de todos los episodios que salgan. Y nada, gracias por estar ahí siempre y seguimos con el podcast. la trazada es lo que menos me importa. Y yo, porque si no sabes mirar, no vas a saber trazar. Si no sabes frenar, o sea, no vas a trazar bien tampoco. Y si no administras bien las transferencias de carga, o sea, las trazadas también van a salir mal. Claro. Entonces, es lo que menos me importa. Es el orden, ¿no? El Sí, orden sí, de sí. las cosas por prioridades, ¿no? Tal cual. Y al Sí, final uno va pensando que una cosa está en el 1 y a lo mejor está en el 5, ¿no? sí. Tal cual. Por prioridades. Es así. Mm. Y después es como... La teoría es fácil, Ujú. porque yo te digo, es que es física. O sea, tenemos que ser Sí, conscientes de que, no sé, son 1300, depende del coche, 1500, 1600 kilos, sobre 4 parches de contacto chiquititos así, Mm. son los que te unen a la Tierra. Tenés que administrar constantemente eso. Ujú. O sea, no es salir a fondo, frenar, doblo, acelero y nada. Bien. Y después, fíjate, lo que yo te enseño desde el momento en que empezás a frenar hasta el momento en que empezás a acelerar. Y por supuesto que otras cosas, ¿no? Pero lo que más enseña un coach es eso. O sea, ¿qué te puedo enseñar en la recta? Más allá de referencias, en la recta tenés que seguir controlando el entorno, temperatura, aceite, agua, cosas básicas del coche. Ujú. Pero ¿qué te puedo decir en la recta? Pie a Ya. fondo y ya, ¿no? Sí, 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 sí. Pero cuando llegas a la curva, o sea, cuando estás aproximando a la curva, o sea, primero que ya hay un trabajo mental, porque en el automovilismo es todo futuro. Y nunca quedarte en el pasado. Ujú. Llegas a la curva 1, la trazaste mal, frenaste mal, saliste mal, que no sé qué, y te quedas pensando en la curva 1 lo que hiciste mal, y cuando te quedaste pensando en la curva 1, la curva 2 ya llegó. Y la curva 2 la hiciste mal, Porque estabas pensando en la 1. porque estabas pensando en la 1, y ahora llegaste a la 3, porque llegaste mal a la 3, estabas pensando mal en la curva 2 y en la curva 1, y es un encadenamiento de cosas, o sea, que hacen que salga todo mal. Qué desastre. Sí. Me acuerdo que me hablaste también que allí cuando enseñabais, si no recuerdo mal, me parece que era con Alfa, ¿no? Alfa Romeo, sí. Que yo sé que te gusta mucho además. Al final, otro mensaje importante es que la gente, igual que decías que se obsesiona con las trazadas, se obsesiona con la preparación del coche y al final vosotros corréis con coches normales, ¿no? Es que el coche normal es el que te enseña. Es el que te enseña, Es el ¿verdad? que te enseña. Y ese mensaje creo que es interesante también Yo, tío, comentar. te cuento de la historia con Alfa Romeo. O sea, yo era un usuario más, bueno, quizás lo sigo siendo, con respecto a Alfa Romeo, de que a veces uno simplemente escucha y transmite, y eso en la vida en general está mal, en todos los ámbitos. Es como si vos escuchás algo de política y transmitís lo mismo, pero lo que estás transmitiendo, ¿estás seguro que lo que estás diciendo es así? Porque puedo hacer algo mal a la sociedad. Claro. En los coches pasa igual. O sea, yo llegué, me encontré en la escuela de pilotos con 4 Alfa Romeos en ese momento, 146, 2 litros, 155 caballos. Y yo dije, uy, Alfa Romeo, qué desastre. La escuela de pilotos, o sea, nació con 20 Alfa Romeos. Alfa Romeo oficial lleva los coches. Esos coches nacieron Allí. ahí. Para brindar cursos a nuevos propietarios de Alfa Romeo. ¿Qué eran los 1.6 aquellos? No, 2 litros. 2 litros. El 1.6 Eh, en Argentina no existe. no existe. Yo me llevé la sorpresa acá. Yo estaba buscando un 156, 2 litros y no pude encontrarlo. Jamás.
Aquí Bueno. eran los 1.6 Twin Spark, ¿no? Algo así Sí, se llamaba. es el mismo motor, mismo bloque, pero es 1.6. 1.6. Pero bueno, ese día me cambió la perspectiva con, la verdad, con Alfa Romeo. O sea, me subí al coche, un 146, y había otros coches. BMW, RCZ, estaban los Fórmulas, habían otros coches. Pero ese día me cambió totalmente. O sea, ese día me fui, o sea, no pensando en lo que aprendí, me fui pensando en este coche. ¿Qué pasa con este coche? O sea, no lo conocía. De hecho, era la primera vez que manejaba. El coche hacía todo bien. Y después cuando ves que el coche tiene 180.000 kilómetros de pista, y decís... Qué bestia. Claro, yo empecé a preguntar, y yo, ¿pero cuántas veces rompieron el motor? No, nunca. Y yo, ¿cómo no van a romper el motor? O sea, sí, por supuesto que, o sea, le hacían todos los service, o sea, todo lo que tenían que hacerle, se lo hacían, o sea, con mecánicos que conocen de Alfa Romeo. Y no es que me hice fanático de Alfa Romeo. O sea, me gusta. Y ese coche, que no solo es ese coche. O sea, tu coche, o sea, cualquier clásico deportivo, o sea, lo que te transmite un clásico deportivo, no te lo transmite, o sea, ningún coche nuevo. Ninguno. ¿Y qué tiene ese coche que te enseña mucho? O sea, que no tiene nada. O sea, vos necesitas un coche lo más stock posible. Claro. ¿Por qué? Porque necesitas que cuando frenes, que el freno sea stock, que no frene demasiado, o sea, que sea seguro. El coche se va a agachar de determinada manera. Es un coche que, o sea, que cualquier coche de stock, o sea, que te va hablando como constantemente. Y para una persona que no tiene experiencia, ¿qué le vas a poner? Slick, que el coche hace... El piloto va a hacer todo mal, pero el coche le va a subsanar todo. Entonces, ¿vos qué necesitas? Aprender. Que el piloto, o sea, llegue y que frene y que el coche tenga un movimiento extraño, pero con total seguridad que no va a suceder nada, porque venís a una velocidad acorde a eso. Que empiece a girar y que el coche que se empiece a inclinar, el coche se empiece a inclinar, eso ya al piloto te está dando todo. Un montón de información. Y después se empieza a inclinar y ¿qué empieza? Y empieza neumáticos normales. Sí. No, ni semi-slick ni slick. Y empieza a chillar. Nuevamente, o sea, te está dando más información. ¿Y dónde está chillando? 4 neumáticos, los delanteros, los traseros. En general, en todos los comienzos de los pilotos, chillan siempre los delanteros. Porque se pasan. Porque se pasan y porque se suele hacer como todo al revés. O lo que hablábamos antes. Frenan, empiezan a girar, sueltan y se van al acelerador. Eso es. Y claro, hay un punto exacto como para todo. Pero es para cada coche. Y para cada setup también. Pues si de repente lo llamas a Martín y le decís, Martín, le decís vos, quiero un setup así, 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 que el coche se comporte de tal manera. Y yo después me subo a tu coche para probarlo y yo lo siento de otra manera. Y después se sube un piloto que recién está comenzando. Y el coche no le va a gustar. Se va a ir de morro, va a hacer todo lo que él no espera que haga. Pero porque no tiene la información. O sea, nadie nace con esa información. El tema es que cuando somos chicos o aprendemos a conducir, bueno, ahora ya no se puede enseñar a un niño de 8 años como yo en la calle. Entonces hoy todo arranca como todo mucho más tarde. Y aquí van a las escuelas de aprendizaje y las escuelas de aprendizaje, o sea, te enseñan en base a todo lo legal. Claro. Pero, claro, yo veo cómo conducen aquí. Hay muy buenos conductores, pero en general, bueno, en todos los países debe pasar. No son buenos conductores. Porque no enseñan a conducir. O sea, enseñan a circular más. Exactamente. A moverte de un punto a otro como... ¿Sabes? Exacto. Como puedas. O sea, al final... Yo recuerdo que cuando me saqué el carnet,
llegué a la autoescuela y le dije al profesor de conducir, o sea, al profesor de la autoescuela, digo, yo no sé si sé conducir, digo, pero conducir llevo bastante tiempo haciéndolo, ¿sabes? Y entonces él me dijo, dice, bueno, dice, vamos a hacer como una prueba y tal, dice, y te voy a obligar a hacer por lo menos un día entero de que yo te pueda ver cómo conduces tal. Me corrigió 4 cosas, pues de los espejos, de 4 de las manos y todo, pero me dijo que bien. Y la única cosa que recuerdo, que era es un veterano ya se jubiló hace a lo mejor 10 años, y que me sorprendió que le diera bastante importancia al tema de la frenada. Muy bien. Y me gustó, y eso lo aprendí, o sea, eso me lo dijo el profesor de la autoescuela, ¿sabes? Y que era el regular la frenada, el que llegaras a pararte prácticamente sin que el coche se viera que estaba parando, o sea, una frenada suave, una frenada, ¿sabes? Claro. Que decía él, frenar con estilo, dice, frenar, y no llegar a... ¿sabes? Y bueno, y ya solo hice ese día y ya me examiné y ya está. Pero porque a mí mi padre me enseñó a conducir muy temprano también, yo iba muy, muy desesperado, se me hicieron eternos los 18 años. Uf, claro. Y cuando era muy pequeño yo ya le decía a mi padre, quiero conducir. No con 8, con 5, de siempre. Y entonces él me decía, a la que llegues a los pedales, le damos. Y sí, a la que llegué a los pedales, pues le dije, me iba cada día al garaje a ver si llegaba. Y el día que llegué, dijo, venga, vamos. Y yo creo que se arrepiente. Seguramente. Pues le trajo algunos problemas eso. Pero sí, al final es lo que te digo, la autoescuela es la base de sobre todo el tema de las señales, le dan mucha importancia, mucho que si quién tiene legal, prioridad. Circular, prioridades. Exacto. Pero nunca ni siquiera se llega a hablar en la situación de te pasa esto, cómo te comportas. Y ya no solo cómo te comportas, qué coche llevas y cómo aplicar en cada caso, ¿no? Porque igual que un diésel, pues sueltas embrague y el coche, aunque no tengas tacto con el gas, por la bomba va a ir solo. O sea, aunque no sepas conducir, vas a soltar embrague y el coche va a meter marchas. En las frenadas igual, ¿no? Pues no es lo mismo que te salga un niño y lleves un coche con ABS que un coche que no tenga ABS o que... Totalmente. Porque hay que reaccionar de manera totalmente opuesta y eso ni siquiera se llega a plantear cuando es una situación que es peligrosa y que debería... Pero que te digo algo como mucho más cercano del día a día. Yo cuando voy conduciendo, o sea, siempre voy analizando a quién tengo adelante, no a qué conductor. Ya. Porque si yo voy, por ejemplo, no sé, con un Alfa Romeo 146 y adelante tengo un Mercedes última generación, un BMW última generación, mi distancia con respecto a ese coche, o sea, va a ser como muchos más metros. Porque no sé, si vamos a 120 kilómetros por hora y yo tengo una distancia de 100 metros con respecto a ese coche, si en el mismo instante los dos nos paramos literalmente arriba del freno, lo voy a atravesar. Por encima. O sea, vamos a chocar. Sí. Entonces, no solo es importante sino tener la técnica y conocer el coche, sino es analizar qué es lo que tengo adelante. Y volviendo a las autoescuelas, cada tanto se me ocurre ir a proponer algo a una autoescuela. Es que yo he pensado tantas veces. Es que la gente necesita conocer su coche. Yo a los pilotos, ya gente con experiencia, les pregunto, ¿sabes cuánto frena tu coche? Y nadie sabe cuánto frena su coche. O sea, ¿cuál es su máxima expresión de frenado? ¿Hasta dónde? El límite de herencia, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento rompe ese límite de herencia o empieza a actuar el ABS? ¿Lo conoces? No. Una de las cosas que más se sorprenden cuando doy clases es cómo frena mi coche. Ojo, Eso es lo que dicen. Ya ves. ¿Y en las autoescuelas, cuando has ido a comentar esto, has conseguido cosas interesantes? Es que todavía no fui. Ah, vale. Pues, lo que te comentaba es que cada tanto pienso, digo, me gustaría como ir a proponer. Es que la gente necesita conocer el comportamiento dinámico, o sea, básicamente cómo se comporta su coche
frente a una frenada de emergencia. Yo creo que es O sea, brutal. Eso. yo creo que sería muy bueno. O sea, porque la gente ya sabe, porque le podés hacer determinadas prácticas en alguna pista, en un entorno acorde, y ya podría conocer qué es lo que le sucede al coche, o qué es lo que está sucediendo. O sea, ya perdería determinados miedos. A una persona le decís, párate arriba del freno, y se va a asustar. Porque hay pilotos que recién están comenzando, que cuando frenan como tienen que frenar, les genera como uy, ¿no? Claro, la mayoría. A la mayoría. Porque no estamos familiarizados con esa situación. O sea, es la situación, no solo que no estamos familiarizados, sino que además el que no corre, el que circula, aún peor en el sentido de que lo último que quiere es encontrarse con la situación de que tenga que abusar de ese freno. Totalmente. Y eso yo creo que es lo más peligroso. Porque al final, el que corre en la vía pública no, pero cuando tiene que parar el coche, pues está acostumbrado a tantear con la capacidad del servo o con el tacto de ese pedal, si tiene que apretar más, menos para parar el coche en X metros o para poder entrar en la curva. Y aunque no sea de emergencia, pero te familiarizas con la potencia de frenada, ¿no? Y el que está en la calle, no. El que está en la calle acelera poco y frena menos. Exactamente. O sea, es decir, conoce su freno ahí. Y generalmente todos los coches nuevos, o sea, no hablo de los coches muy caros, porque los coches muy caros sí tienen una muy buena frenada, pero un coche normal, que puede acceder cualquiera, el tacto de freno es como que la sensación es, wow, ¿cómo frena este coche? Sí, nada, le tocas un poco y para el uso de cada día... Cuando realmente necesitas el freno y pisas fuerte, comienza frenando bien, pero después, ¿y el freno? Se va. ¿Dónde está? Se va. Pero bueno, son cosas normales esas. Sí. Bueno, y sobre todo la mayoría de coches en autopista te das cuenta. No sé si a alguien le habrá pasado, que seguro que sí, pero aquello que vas un poco distraído o lo que sea y vas por autopista a 120, 130, lo que sea, y de golpe ves que se paran y tienes que frenar un poco fuerte y te das cuenta que como sea un coche normalito, el freno a los 2 segundos de pisar... y dices, sí. Empieza a desaparecer. Claro, empiezas a quedarte sin freno, porque son los compuestos de calle, son compuestos que son ideales en una temperatura fría, que no hay que calentarlos, pero en contrapartida, cuando un freno bueno sería efectivo, ese no lo es. Es totalmente la curva de potencias de frenada es al revés y te das cuenta que cuanto más frenas, menos freno tienes. Y en un coche al revés, lo contrario. En frío no frena casi, pero cuando tiene que dar, da. Exactamente. Y eso es curioso. Ahí también es cuando la gente de repente se tiene que parar encima del freno, es cuando empieza a tomar noción de la distancia de frenado con respecto al coche que tenía delante. Es como... Ojo. Cuando se asustan, es como que, bueno... Pero en definitiva es como que no se aprende de eso. Uh-huh. O sea, porque la próxima... Hará lo mismo. O sea, tendrías que tomar mayor distancia. Uh-huh. Y después también es contraproducente porque los conductores de cualquier parte del mundo, cuando vos tomás mayor distancia con el de adelante, viene uno y hace... y se pone delante. Y ahí nuevamente tenés aprovechan el hueco para decir, claro, pues mira, este no se entera, me meto yo. Sí. Y es cuando tenés que volver a tomar distancia para tener una distancia acorde. Y al final y otra vez a 50 por autopista diciendo, no sé qué es peor, el remedio o la enfermedad. Tal cual. Sí. Oye, y cuéntame, ya lo conté, lo he contado alguna vez, pero para la gente que no lo sepa, nos conocimos por redes, tú y yo, sí. Hace, ¿qué? 5 o 6 años. Sí, más por o ahí, menos, sí. Que hablábamos de vez en cuando. Hasta que un día me dice, Víctor, creo que me voy a ir a España. Sí. Y yo, wow, pues si vienes, avisa. Y sí, viniste, avisaste, nos conocimos en persona y nada, te quedaste en Madrid. Que yo decía, a ver si tenemos suerte y se queda en Barcelona, pero al final te quedaste en Madrid y nada, y por suerte, pues te ha ido bien. Estás ejerciendo de lo tuyo, que me alegro un montón.
Y nada, me gustaría cómo ha sido tu experiencia una vez de llegar aquí, conocer a la gente de aquí de la zona y tu experiencia con el motorsport aquí, con toda esta gente y con los coches y el circuito. Conocí mucha gente, pero te digo cómo empezó todo en Argentina. Nosotros los hombres siempre que estamos con el móvil o estamos en el sofá o estamos en el baño. Eso sí. Sí. Y la primera vez que hablamos estaba en el baño. Qué bueno. Bueno, y ahí empezó todo. O sea, yo ya no sé cómo te descubrí, pero de casualidad Sí. dije, qué curioso. Sí. Y empezamos a hablar bueno, y así fue. Y un día te dije, creo que nos queremos ir para España. En esos momentos de móvil en el baño, además de conocerte a vos, lo más gracioso es que también lo conocí a Axel. O sea, había visto algunos videos de Axel que eran muy interesantes y lo que pensaba era qué voz particular que tiene este tipo. Sí. Pero en ningún momento hablé con vos, no sé, ni de Axel, No, ni nunca. ni de Martín, No, ni verdad. de... No sé, había otra gente que... Bueno, en definitiva, llego a Madrid y finalmente un día me decís, porque estás siempre muy, muy, muy ocupado, Sí. me decís, voy a ir para Madrid, encontrémonos. Nos encontramos, estuvimos como todo el día juntos Sí, y me dijiste, a la noche vamos a un taller. A lo de Martín me dijiste. Y yo, Martín. Y llegamos a lo de Martín y dije, pero este lugar como que lo conozco. Y claro, a Martín como que en medio lo conocía por algún Contenido. video que había visto. De repente veo que sale un Porsche rojo y digo, pero ese lo conozco. Y me dijiste, este es Axel, me dijiste vos. Yo dije, Axel. Y ahí como que en mi cabeza empezó a unir, ¿pero quién es Axel? Claro, videos que yo ya había visto de él. Claro. Y por la noche nos encontramos con él. O sea, fuimos a comer, cenar ahí lo con su conocí mujer. a Axel y a Mar. Y bueno, con Axel nos hicimos muy amigos. Hablamos, o sea, todos los días. Ahora está en NUR, vuelve el domingo. Yo cuando me explicaste tu historia, pues al final mi obligación moral era ponerte en contacto con toda la gente del tema que yo conocía en Madrid, la poca. O sea, al final era pues lo que pudiera... Fue clave. Lo que pudiera hacer, O sea, y si hubiera estado en Barcelona hubiera hecho lo mismo. Seguro. O sea que... Pero el puntapié inicial, o sea, sin que te des cuenta, o sea, fue ese día. Sí, y hablamos sí. un montón de cosas, hablamos de tu empresa, de Mandalop, de pasamos por todos Yo lados. me lo pasé muy bien ese día. Echamos un día... Sí, fue genial. Y después llegamos al automovilismo, me contaste del Getz, Martín te contó, te pidió de comprar el Getz. Esa noche cuando nos fuimos, que estábamos yendo para lo de Axel, medio que te convencí de vender el Getz. Sí. Pues yo te decía, pero ¿y lo usás? Sí. No. Bueno, pero vendéselo. Y ahí lo tiene Martín, que, o sea, todavía no lo vi en pista ese coche. Ya. 3 años, Martín. Para mí era un dolor de cabeza porque si tú tienes un coche como tengo yo en mi casa o lo que sea, pues bueno. Pero cuando tú tienes un coche viviendo en Barcelona, lo tienes en Paracuellos del Jarama, lo tienes en un equipo, ese equipo pues le tiene que hacer cosas, el estar allí aparcado, todo eso son gastos. Y claro, lo hablábamos aquel día y decía, es que quiero correr, pero claro, no estoy corriendo y encima estoy pagando porque el coche, pues obviamente esa gente tiene que cobrar. Y bueno, pues fue una buena decisión, porque al final, si no tienes claro lo que vas a hacer, de mientras estás tirando el dinero, encima sé que está ahí, que lo tenía Martín, o sea, me dijo, dice, además, y yo de esto luego podemos volver a hablar, no sé qué. Digo, bueno, pues ya está. O sea que bien. Me lo pasé. Bueno. Corrí un día con ese coche solo, ¿eh? ¿Un solo día? Un solo día. No sabía que era un Y solo fue día. una experiencia mejor imposible. Brutal. Brutal. O sea, fue una experiencia increíble. Es que todos me hablan muy bien de ese coche. Pues, no, además, es que no se adaptó nada a mí el coche, porque el coche lo llevaba Sami y es mucho más alto que yo. Llegué allí y no me veía, estaba ahí como perdido en el coche, me tuvieron que poner unos cojines, corrí con unos cojines encima del coche, me ataron como pudieron y aún así fue espectacular. Tuve muchos problemas en pista con caudalímetro, que es típico de ese coche.
Me pasé las últimas 3 o 4 vueltas apagando e incendiendo el coche en mitad de la trazada para que reaccionara el caudalímetro y me diera potencia. Increíble, o sea, fue un drama, pero me lo pasé como un niño pequeño. Espectacular. Me lo pasé como un niño pequeño. Demasiado rápido por lo que es el coche. Sí, sí. Me parece que tiene unas cualidades que si ahora tuviera que hacer otra carrera en circuito, iría a Martín y le diría, vamos a hablar, alquílamelo. Presta mi coche. Sí. Préstame mi coche. Sí. Es que son de los coches que enseñan, ¿eh? Me encanta. Me encanta el, por así decirlo, el balance que tiene el coche. Porque con la mayoría de coches que he corrido, pues lo que hablabas antes de la transferencia de masas, pues son muy agresivos. Por ejemplo, el 205 era un coche que suelta muchísimo de atrás. Muchísimo. Luego, pues el M3 igual, pues hay correcciones, todos los coches tienen sus... Y este coche era como, incluso llevándolo al límite, era súper equilibrado, o sea, era, no sé, como me lo ponía muy fácil todo. Wow. Y la única pega, por ponerle una pega, es que tenías que ir ya frenando, pero con el pie casi en el gas, porque tiene un lag importante en la respuesta al ser diésel, y tienes que ir preparado para que cuando vayas a abrir curva ya tengas el gas ahí. Claro, porque, antes. Sí, o sea, tienes que apretar quizá el gas un segundo antes de lo que el coche tracciona, y ya tienes que decir... Difícil eso. El coche sale allí, pero yo ya le doy el gas aquí porque sé que va a apretar allí. Claro. Y es el único secreto del coche. Por lo demás, me encantó. O sea, era como... Como buena experiencia. ¡Guau! Sí, me gusta mucho. ¿Y realmente fuiste al límite de adherencia en ese coche? Sí, claro, sí. Y todos los Gets que habían allí corriendo iban con slicks pata negra y yo iba con unos neumáticos chinos. No, ¿en serio? Sí, porque yo dije, ¿qué es lo más barato que puedo correr? Y me dijo, no, y dice, mientras sea semi-slick, digo, pues los más baratos que haya, unos me costaban 50 euros. Fueron los no sé si fueron Nanka, no, los Federal, pero los más baratos que había. Y claro, los demás iban todos con slick, yo me fui allí y digo... Pero no, el coche, sí, al límite yo hice todo lo que pude. Yo me acuerdo que Chefo me dijo, cuidado con estas curvas que son de doble trazada. Yo no había corrido nunca en el Jarama, no había cogido nunca mi coche. Fue una experiencia muy loca porque fue como, encima vine el mismo día de la quali solo para quali, no entrené, no hice nada. Y me acuerdo que Chefo me dijo, mira, sobre todo todas estas curvas son de doble trazada, cuidado, que si entras aquí y sales por aquí pierdes mucho tiempo, no sé cuánto. El anterior dueño del coche estaba corriendo ese día con otro coche, me dijo, Víctor, sobre todo en Bugatti, aunque te parezca que tal, es cuarta a fondo, no vayas en tercera, mete cuarta, sin miedo, que el coche no te preocupes que tal. Y alguna indicación más, y yo con todo lo que me dijeron me fui para adentro y dije, para allá que voy. Muy bien. Lo bueno es que hiciste caso. Sí. Bueno, yo en la primera y segunda vuelta de quali y me bajé Bugatti en tercera porque era lo que mi cuerpo me pedía. Y a la tercera vuelta dije, ya conozco un poco el coche. Dije, voy a fondo. Creo que se puede. Vale, pasa, Dios, para adelante. Y nada, y acabé sin tener ni idea de si me había ido bien o mal, porque no tienes historial previo de nada. Claro. Y sí, me dijeron, mejor imposible. Hice 1.59, salí octavo de si eran 20 y pico coches. Y luego hice podio y quedé tercero en mi de esto. Increíble. Pero yo no lo sabía tampoco, ¿eh? O sea, yo con los problemas de caudalímetro de todo, mi experiencia fue que me había ido mal. O sea, claro, estabas inmerso en los problemas y en solucionarlos ahí. Claro, yo sé que en la salida me adelantaron muchos coches, luego yo me pasé toda la carrera adelantando coches, eso sí que iba todo el rato, vale, aquel cuando salga de aquí, pam, y pam, y pam, eso sí que me acuerdo. Pero ya está. Y cuando acabé, pues como tenía mucho viaje otra vez de vuelta, porque luego me tenía que pegar 6 horas para Barcelona. Claro. Y dije, bueno, recojo y me voy. Digo que yo tengo 6 horas para Barcelona y quiero llegar hoy. Y nada, me despido del equipo, me subo al coche, estoy saliendo y veo que me están gritando, ¿qué tal? Que me estaban llamando a podio. Digo, ¿a podio de qué? O sea, digo, ¿podio de qué?
Y sí, pues fue una experiencia Pero increíble. qué experiencia, porque Increíble. realmente hiciste todo lo que no tenías que hacer. Todo, O sea, todo. es que en general cuando debuta un piloto Mm, no se le da la importancia Mm. que se le debería dar Sí. a todo y todo el apoyo que debería tener, ¿no? Mm. Inclusive hasta la posición de conducción dentro del coche es primordial. La mía, Es- ya es te digo yo fundamental. que... O sea, imagínate si te dicen, bueno, da igual, ahora ya no da tiempo. Toma unos cojines, agárrate como puedas. O sea, llegaste. No conocías el circuito. No. Llegaste el mismo día. Sí. Te subiste como pudiste. Clasificaste como pudiste. Sí. Y no sé cómo, No sé cómo. con todos los problemas que tuviste, aún así hiciste podio. Sí, no sé cómo. O sea, Ya. fue una experiencia Yo- surrealista. Fue como, Increíble. Muy fue bien. como que acabé muy cansado y muy contento por decir, guau, ¿sabes? Aunque llevas toda la vida en esto, es la primera vez que te pones en una carrera de verdad, ¿no? Claro. Y fue como, bueno, ya he cumplido un sueño. Y bueno, bien sin más. Ya, bien, muy bien, venga, tal. Pero claro, cuando luego encima subí allí y me dieron el trofeo y todo, es como, ¡fua! Ya salí eufórico, ¿sabes? Es decir, pero claro, luego por otra parte, la realidad de todo esto es que cada uno ve su vida de una manera, ¿no? Yo, sinceramente, yo gastar ese dinero en un día, vale, lo he hecho, ya está. Además fue como un premio personal, porque ese año tuve muy buen desempeño empresarial y fue como una comisión para mí hacer esa carrera, ¿sabes? Como un autopatrocinio de esa carrera y ya está, y lo hice. Pero dije, no le voy a dar continuidad, no porque me haya ido mal, todo lo contrario, sino porque yo puedo comprar mañana. A mí me ve la gente, tienes un MT, pero es un coche que yo tengo un dinero depositado ahí y que tengo esa tranquilidad de que si tengo un problema lo puedo vender mejor o peor, pero recuperar mi dinero. Pero yo salir de ahí y pensar, ese dinero está ahí gastado y no lo voy a recuperar. Yo no me Total. puedo permitir estar 5 o 6 mil euros cada vez que... No, o sea, no. Es imposible. Es O sea, imposible, sí. entonces- es muy difícil. Entonces pues dije, oye, me ha encantado, si tengo la posibilidad voy a hacer más pruebas. Hice más pruebas después, no de ese tipo. Corrí varios slaloms, corrí varias cosas que eran muy asequibles con mi otro coche de carreras que tenía, que era el 105 Rally. Me la pasé increíble, hice también muy buenas posiciones, también cogí experiencia de algo que no había hecho en la vida y bien. Y luego alguna prueba amateur también, alguna cencerro también. Y bueno, y he disfrutado estas horas en pista, me ha aportado mucho. Al final con la cencerro, por ejemplo, era mucho rato corriendo sin parar con un coche totalmente de calle, con un Shara 16 válvulas, Sí. totalmente de serie. Y eso pues también te da mucha... Muy, muy divertido. Sí, muy divertido. Fuimos con Axel no hace mucho, hace Mm. 2-3 semanas, Sí, con el 206. Y Sí, la verdad sí. que nos divertimos mucho. es que es increíble. Sí, sí. Y sí, no sí. llevas presión ninguna de No. hacer lo que haces, vas a divertirte y si sale bien, bien y si no, pues has venido a jugar, nunca mejor dicho. A jugar, a A divertirse divertirte y a aprender. y aprender. ¿Por qué no? Sí, sí, total. Porque al final... Y más con esos tipos de coches. Bueno, con el 206 de Axel, que él lo tiene como armadito, Sí. pero es un coche peligroso. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? Frenás, es de los coches que enseñan. ¿Sí? Es de los coches que Es un enseñan. coche escuela. Sí, sí, Bueno, total. Porque, el grupo. frenás y. O sea, tenés que adaptarte a la frenada. O sea, no puedes tener una frenada de. O sea, realmente de competición. Tenés que hacer más una frenada de una carrera de resistencia, Ya, que es diferente. te entiendo. Porque si vas al freno, pum, te paras arriba del freno, el coche se agacha Y y gira se empieza a mover, no, a flotar el- detrás. El culo está bien. No, no. ¿No? El morro hace unos extraños. ¿Ah, sí? El morro que vos decís. ¿Pero es por ese modelo o es esa unidad? No lo sabes. Las dos cosas. Las dos cosas, Es, vale. es como un todo. Vale. Bueno, el eje trasero está doblado. Sí, lo vi. Lo vi. tiene, pero Martín nunca lo cambió. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Axel se divierte mucho con ese coche. Mm. Pero ya le sacó, pero como hasta. El ligadillo, Ya, ¿no? Como digo yo. Ya se baja y dice, bueno, listo. Ya no tiene más el coche. Y en esa carrera nos divertimos, pero o sea, muchísimo. Un Ya montón. ves. Axel me da envidia en eso, que está rodando muchísimo estos años. Está rodando una barbaridad, o sea, no para. No para.
No para. Lo bueno que tiene Axel que está constantemente arriba de coches, En o pista. sea, muy diferentes. Mm. Su pilotaje, pero creció, pero de Claro. una manera abismal. Eso es bueno. Se convirtió en un piloto, pero excepcional. Y encima ahora va a intentar correr el Le Mans. O sea, que... En NUR, sí. O sea, en NUR, perdón. A En 24 horas. en ese momento está ahí. Y es de los pilotos que, No sé si ha empezado ya. que si puede, está arriba del coche. Y llueve. Y hay pilotos que, bueno, esperamos a ver si para de llover. Y él no. Él llueve, vamos. Sí, Arriba del sí, coche. eso siempre. A él la lluvia le gusta. Le encanta. Sí, sí, sí. Que enseña la Y lluvia. ahora enseña para lo de la muchísimo. licencia tiene que correr varias pruebas y todo el rollo. Sí. Eso Sí, es ya un- fue para sacarse el permit. Está entrenando mucho. Bueno, tiene que correr X cantidad de carreras para poder pasar a la próxima categoría. Ujú. Sí, es un cacao eso. Pero lo va a Pero lograr. va para adelante el tío. Axel es una máquina. Sí, 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 sí. Es como que siempre está acá y está. Ujú. Y no es que dice que lo intenta. No, no. O sea, va a esa meta. Ujú. Y- Y ya está. Y va a llegar. Sí. Va a llegar. Bueno, él está... Bueno, yo creo que vamos a estar todos ahí. Yo por supuesto que voy a estar ahí. Sí, ¿no? El día de su debut voy a estar ahí, Qué segurísimo. Qué bueno. Vamos a pasar genial. Muy bien. Y bueno, ¿y tu papel en lo que estás haciendo ahora de los coaching en el Jarama? ¿Cómo vas con eso? La verdad que muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Lo estás disfrutando o qué? Yo lo disfruto mucho. Mm. A mí o sea, me di cuenta que hace muchos años atrás que me fascina enseñar y aparte lo dejo todo. Mm. Y si a veces no tengo como... Porque puede pasar que no tenés el mejor día y no estás al 100% y yo me doy cuenta de eso, o sea, me quedo más tiempo con el piloto. Y si de repente me contratan, no sé, 2 horas, y quizás me quedo un ratito más también, porque veo que está ahí de hacer una mejora. Sí, sí, sí. O sea, yo sé en todo momento, o sea, yo puedo leer a cada uno de los pilotos y sé en qué momento está cada uno, ¿no? Ujú. Y dónde está como su círculo de confort. Y si veo que está a punto ahí de cruzar de salirse de su círculo de confort, o sea, lo espero, Ujú. o sea, y lo acompaño, o sea, sin que sepa. Ujú. En ningún momento, o sea, los exijo, nunca, o sea, porque en cuanto tengan algún miedo o algo, Opresión, demasiada Opresión. presión. se van a venir para atrás. Ya. El tema es poder adaptarse al coche y empezar como, o sea, toda la técnica que yo les voy brindando, o sea, que lo puedan ir, o sea, adaptando. O sea, no le puedes pedir a un piloto, ahora vamos a bajar 3 segundos. Porque no va a poder. O sea, ¿por qué? Es que el tiempo cae solo. Ujú. El tiempo de repente empieza como a caer solo. Cuando Tum, mejor tum, lo haces tum. es... Cuando por mejor peso. miras, cuando mejor frenas, cuando mejor transmite las cargas. Porque vos también tenés que decidir en qué momento querés que el coche realmente esté apoyado adelante, Ujú. en el morro, y en qué momento necesitas que esté apoyado atrás. Ujú. Porque depende del coche, la temperatura, el setup, los neumáticos, todo. Hay un momento exacto de ese coche, ese día, en que necesitas devolver la carga hacia el eje trasero. Qué Siempre, interesante ¿viste? eso. Como ahí, porque si no, o te va a ir de morro o te va a ir de culo. Qué bueno. Y oye, te voy a hacer una pregunta. Hablamos cuando viniste que aquí los coches son... Hay modelos muy diferentes a los que a veces hay en Argentina. Eso lo hemos hablado mucho. De lo que te has podido estar, porque al final últimamente te has subido en absolutamente de todo. ¿Qué coches así no te lo esperabas y te han sorprendido mucho? Como coche. Como coche, bueno, Porsche, Mm. de más está decir. R8 también me sorprendió. Audi R8. Sí, Sí. que va muy bien. Joder. No es tan divertido, pero... Bueno, pero en muy competición lo están ganando todo, ¿eh? Yo no sé si tiene Sí. algo que ver, pero bien. competición Es es, que espectacular. lo que tienen los coches, como los supercoches, Mm, es que los tenés que llevar muy finos ujú. y quizás no son tan divertidos Ya. como uno quisiera.
Ujú. Entonces quizás un piloto que está comenzando va a creer que va muy rápido, pero en realidad el coche está haciendo mucho por está él. haciendo mucho por él. Mm. Por eso yo siempre digo y pregunto, ¿qué coche tenés? Bueno, tengo una experiencia con un amigo, o sea, ya es amigo, César, tiene un Audi R8, que el coche va espectacular, me lo prestó, o sea, lo manejé, me gustó mucho, pero es un coche que tenés que llevar muy finito y quizás a medida que, o sea, que vas creciendo y que te van gustando los coches, es mucho más divertido, no sé, el E36 de Grúas López, o el Ya. E36 mismo, o sea, de él. Ujú. Eh, Pero probaste el R8, el 4, ¿no? sí, Es que yo quiero probar el 2018, 2019 trasera del R8. claro, bueno, debe ser. O sea, Es que lo tenés que llevar muy, muy, muy fino. no sé, pero Porque, creo que en algún momento Audi dijo, tenemos que hacerlo, lo hicieron, pero no se ven, no los hay, ¿sabes? Claro. No. Y tengo curiosidad de cómo irá ese coche. Además me encanta el Spider, el aspect del Spider trasera en amarillo, uf, me parece espectacular. O sea, me parece un coche que no lo hay y que dentro de los precios que están esos coches no está nada caro comparado con otros. Y motorazo increíble tremendo. que tiene que ser. A lo mejor luego lo pruebo y digo, hostia, lo que tú dices, coche más filtrado, es Audi y tal, no sé. No, lo que te va a suceder siendo solo trasera Mm, es que vas a tener que optimizar muy bien la frenada, mm, porque si no va a decir, este coche va siempre de lado. claro. ¿Por qué? Porque lo que suele suceder es que te puede pasar que frenás demasiado y entonces la necesidad es irme al acelerador y acelerar, Claro. cuando ni siquiera todavía estás en la geométrica de la curva. Que eso es lo que te permite el 4. Claro. Que te permite salir antes y aprovechar mucho más la Y el traza. coche empieza, vos sentís que el coche hace o sea, se empieza a mover por todos lados y el coche está haciendo, hay momentos que el coche está haciendo el 50% de lo que Ya. debería ser el piloto. Por eso yo siempre digo, coche de stock. Sí, sí, sí. A César, yo me acuerdo, la primera vez que hablo con César, que es un amigo, una de las primeras preguntas que le hago es, ¿qué coche tenés? Un Audi R8 V10 Plus, Digo, la verdad tenés el peor coche para aprender. Y en ese momento hubo un silencio. Porque, claro, o sea, ¿quién te va a decir semejante barbaridad? Sí, 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 sí. Hoy en día, a la distancia, hoy en día él tiene un E36 que lo preparó para correr. Qué bueno. Qué bueno. ¿Pero y por qué? El último, tuvimos como un último día, yo entro al box y lo encuentro, César, ¿cómo estás? Que no sé qué. Digo, César, necesitas comprar otro coche. Y él me dice, es que me gustaría un poco más, que no sé qué, tomarle un poco más la mano, que no sé qué. Eran sus comienzos. Le había dado, no sé, 4 clases. Y son coches que hacen mucho por uno. Un coche muy deportivo, o sea, tiene mucho paso por curva. El límite del coche está acá. El límite del piloto está acá. Entonces vos necesitas que los límites entre el coche y el piloto esté como lo más cercano posible. Balanceado, sí. Ese día le hablé mucho sobre seguridad. Ese día salimos al final de la recta del Jarama, veníamos a 2.43 y cuando fue a frenar, el freno no estaba. Cuando pasamos en el vídeo el borde de la pista íbamos a 170. Hostia. Sí, estuvo linda. Joder. Y él ahí entendió todo. Hoy en día no se baja del 36. Se sube al R8, lo disfruta un montón. Ahora lo hizo solo trasera, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, mira, curioso. Que lo tenemos que ir a probar. Audi, por ejemplo, en el trasera no te da la misma potencia. Claro. Lo han capado Y porque sí. es inconducible. No, que debe ser. Pero bueno, a ver, todos los pilotos que conozco, en definitiva, después, o sea, salen del coche como atómico y se van a algo como algo que te transmite. Que tenga sentido. Y algo que le podés ir haciendo cosas, ¿no? Por eso yo siempre digo, o me llaman y me dicen, bueno, ¿qué coche me compro? Estaba pensando en, no sé, un M2 Competition. Digo, no necesitas un M2 Competition. Digo, ¿cuál es el paso de curva para un M2 Competition stock? ¿Y cuál es el paso de curva de un E36? No sé, en la curva 1 del Jarama.
Y de uno va a ser, no sé, 65 kilómetros por hora y del otro por ahí va a ser 60. O sea, ¿qué necesitamos? No necesitamos, o sea, ir rápido en una recta va cualquiera. Claro. O sea, necesitamos realmente, o sea, aprender. Necesitamos poder llevar un coche al límite de adherencia en todo momento. Ahí es cuando sos rápido. Cuando digo en todo momento es en la frenada, en la transición y en la salida. O sea, si vos lográs eso, Claro. Le estás o sea, sacando el 100%. ya está, le estás sacando el 100%. Y por eso tampoco importa demasiado, o sea, tanto el tiempo. O sea, no estamos compitiendo. Ya. Si estamos compitiendo y todos los coches están exactamente todos por Entonces, igual, sí, claro. ok, o sea, vamos a ver, vamos a, no sé, vamos a analizar los datos, a ver qué, o sea, qué es lo que estamos haciendo. Es lo que tú dices, el que va a ganar en ese caso es el que más rato haya estado sacándole el 100% al coche. Exactamente, exacto. Ya está. Si vos lográs llevarlo al límite de adherencia, desde el momento que empezás a frenar hasta el momento que empezás a acelerar, ya está, el tiempo lo tenés ahí. Qué Y bueno. después, si realmente ya llevaste el coche al límite de adherencia, ahí empezás a hacerle mejoras. ¿Y el Yaris qué te ha parecido? Tú ya te has podido subir en Yaris, ¿no? Sí. ¿Qué? Es brutal el cochecito ese. Pero está bien para... Sí. Para mí pienso que es un coche que transmite muchísimo. Sí, la verdad que transmite, Eh, o sea, transmite bastante. Tiene como Mucho. esas dos capacidades de que es bueno haciendo, o sea, es con el doble autoblocante, con todo, técnicamente es bueno, pero a la vez de transmitir cosas, te permite todo, porque con todos los controles quitados, puedes Sí. ir con el 50-50 o con el 80 coche, no sé. Yo fui, o sea, no tuve el placer de manejarlo, pero sí fui varias veces de acompañante con buenos pilotos. Ujú. Y es un coche que sí, que transmite mucho y que es un coche súper seguro. Ujú. En un momento hace extraños, como para que digas uy. O sea, no, me parece que, o sea, yendo al límite de herencia, ni siquiera existe el uy. Ujú. Muy lindo coche. Ujú. A ver, en montaña yo creo que es donde brilla, sobre todo, en carreteras de montaña, que es donde yo más lo llevo, y yo creo que brilla muchísimo. Es que debe ser genial. Sí, lo único que sí que es cierto que cuando vas muy, porque es un coche que cuando yo empecé a llevarlo fuerte, dije, este coche no me lo acabo en montaña. Y al cabo de 2 meses ya me lo había acabado. Claro. Y porque, claro, los amigos que hay conmigo van con coches que me superan mucho en potencia, encima pesan poco y todo. Y claro, ellos, sin preocuparse mucho a veces, van en una curva al límite, corrigen. Yo cuando voy al límite, yo ya no tengo margen de corregir. Ya no hay más. Yo cuando voy a culo de otro en una carretera que voy siguiendo al otro coche, es como que van así y yo voy... pero ¿sabes lo bonito? Que siempre lo digo, que me bajo sudando siempre, tío. Que me bajo, que he trabajado. Pues claro, lo que te digo, cada 7 segundos he hecho 4 curvas. O sea, vas... Es un coche que hay mucha transferencia también de pesos. Sí. Te permite cruzarlo bastante, sobre todo en montaña cuando metes diferencial atrás, metes potencia atrás. Lo único que es un poco difícil de llevar porque las correcciones de volante son muy rápidas. No son como el M3 que se mueve y vas así y vas Claro, lo vas corrigiendo. llevando. No, No, aquí, tiene que ser más rápido. aquí es muy rápido. Que la estancia entre ejes, al ser más Sí, corta, exacto. la agresividad del culo también. Se nota muchísimo. Pero es muy divertido. Muy divertido. Se nota. Aún no lo he probado en circuito, pero me gustaría. Bueno, ya te dije que tenés que buscar una fecha. Sí, lo sé. Lo probé en un circuito, pero era muy pequeño, era un karting. Y pese a que es un coche pequeño y ratonero y tal, era un circuito, era un mata silent blocks, como digo yo. Claro, sí, ¿Sabes? te destroza todo. Vas pisando pianos, primeras, no. Pobre coche. Di 3 vueltas y me salí. ¿por qué te sale? Digo, pues, es que no disfruto. Estoy rompiendo el coche. O sea, no. Tal cual. Y claro, los que iban allí con saxos atómicos 205, con silent block rígidos, con tal, pues sí, es un circuito que ahí puedes... Pero cuando le llevas al límite de esas cosas, pues coño, al final es un coche de calle.
por Total. mucho de esto que sea. Y en un circuito así tan ratonero se rompe. Exacto. Pero cualquier Sufre, coche... no sé si se rompe fácilmente. Sufre. No, no se va a romper, pero Pero- sufre. Tú ya bajas marchas y ya notas como el coche se retuerce de todos sitios y estás forzando la máquina. Es como cuando te metes en un trial con un 4x4 en un descampado de estos que hacen con agujeros, que son competiciones de trial, y estás llevando al límite el descuelgue del coche, todas las capacidades, pues siempre que sales de ahí algo has roto. Claro, Porque sí. al final todo se lleva tan al límite que, no sé, es otra cosa que probé también estos años. Te veo. Con el Patrol hice 3 triales y estuvo bien, pero bueno, me lo paso mucho mejor en rutas o cosas así que... Pero en 4x4 te veo disfrutar mucho. Sí, es que es muy Es que hiciste de todo. Es muy divertido, tío. Pero Ya. aparte Cuando vengas allí... yo a veces te sigo mucho, Sí. pero no me da el tiempo a decirte algo. Y con coches, creo que fue el Patrol, le hiciste de todo a ese coche. Sí. Y Como que lo terminaste, es como que... Ya está ¿O homologado. ¿Cuál fue el que terminaste y que lo vendiste? No lo he llegado... Al final lo quité de la venta. Porque ahora en este año vamos a Marruecos y es un ride de clásicos y no puedo ir con la Raptor. Entonces Claro. iré con el Patrol. Y lo Genial. tengo ahí todavía. Qué lindo. Sí. Pero cuando vengas a Barcelona, ya verás cómo te van a gustar. Lo voy a organizar, el viaje, pero ya para Claro, el próximo mes organízalo estamos ahí. y ya está. Es que, bueno, para mí fue un descubrimiento porque... Y aquí está complicado porque tú lo sabes. Aquí, por ejemplo, el otro día no sé quién me dijo en el podcast que aquí en Madrid no hay ningún camino que se pueda ir con un 4x4. Está prohibido. Allí todavía hay muchos sitios. Claro, se disfruta mucho. Pero Se claro, disfruta mucho porque si tú estás en un camino transitable que es largo, que tú ya ves que no hay peligro, que es ancho, que es tal, llevas un coche que puedes jugar con él. La tierra te da la capacidad de que con poca velocidad puedes jugar uf, lo que quieras y es como que todo se maximiza y la experiencia de rodar por ahí es increíble. Y encima en sitios espectaculares, donde te puedes parar a comer, donde puedes ir, no sé, es que es otro, es muy... me lo debo. Así que Sí. a ver si cuando voy Sí. organizas algo. Sí, además hay un sitio que me molaría que ya te enseñaré. O sea que... ¿Y a pista cuándo? A pista, pues ya mismo porque tengo que cogerlo ya. O sea, no puedo dejarlo más. Y hay una cosa que te propondré. A ver. Luego fuera de cámara te lo digo. Ok. Un circuito que quizás no conoces ¿No? y que quizás se pueden hacer cosas chulas. Bueno, O sea que... todo lo que venga de tus manos es como siempre muy interesante. Yo te explico luego y vemos. Y me dices cómo lo ves tú como profesional y lo hablamos. O sea que... Bueno, Y nada. me gusta. Bueno, ya haremos cosas ya. Sí. Y nada, y por último, ¿qué perspectiva tienes con el coaching y todo esto? ¿Seguir? ¿Por dónde vas? Sigo, ¿Tienes sí. algún objetivo más a largo? O qué? Mi objetivo es siempre, o sea, avanzar lo más que pueda. Ujú, Esto del tema del coaching es como que recién, ujú. como que está tomando un poquito de... O De sea, tracción, ¿no? o sea, de tracción. Ujú. Pero porque no creen que existe la necesidad, Ya. ¿no? Es el Y que problema. en el automovilismo es como es un problema, ¿no? O sea, existe el coach no sé, en fútbol, en básquet, en golf, en todos los deportes, pero en el automovilismo como que está como muy sesgado, o sea, por el hecho de que ya Hombre- sé manejar. Hombre, ego. Exactamente. ¿Sí? Unga, unga. Sí, no quería ir por ese lado, ¿Sí o no? pero te lo agradezco. ¿Es así? Sí, pero es total. Pero cuando realmente tienen la experiencia, Mm. lo que todos, en general, todos dicen, "Uf, siento que tengo que empezar de cero". Y otra gente que dice que esto debería ser obligatorio. ¿no? Total. Es Sí, que- sí, sí, sí. Sí, 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 sí. De hecho, David Bosch, que es el coach de conducción también que tuvimos, él tiene mucha gente que no va por voluntad propia a hacer el curso. ¿Me entiendes? Sí. O sea, por ejemplo, viene gente que ha hecho una oposición para chofer de políticos, por ejemplo. Hmm. Y le obligan a hacer, pues, todas unas pruebas de conducción evasiva, conducción no sé qué. Y claro, van allí porque hay un papel
que los lleva a ir allí, ¿no? Y como esto hay un montón de gente que la propia compañía o lo que sea le dice a todos que tienen que ir allí. No es algo que tú... Entonces, cuando tú ya vienes predispuesto a algo, bien, pero cuando tú vienes a algo que dices, bueno, va, me han hecho venir aquí y tal, y luego te sale la gente diciendo, pero ¿cómo no sabía esto? ¿Cómo no sabía lo otro? Y es esa sorpresa y ese cambio de que sale la gente allí con el chip cambiado. Y por eso lo que decías de las autoescuelas me parece genial. Debería haber un montón de comerciales de cursos de conducción ofreciendo este servicio a las autoescuelas y cambiaría la cosa. O sea, Total. increíble. Yo creo que tendría que ser obligatorio. Sí. Y, no sé, un día, unas horas, determinados ejercicios. Sí. Además no vas con la presión, porque no Claro. tiene que ser algo de decir, no, es que tengo que aprobar. No, tiene que ser algo que lo vivas Claro. y que te den ese de esto. es Ya que- te lo han explicado. Es que vas a probar siempre. Claro. Siempre vas a probar. Porque lo que yo quiero es que tengas la experiencia. Claro. O sea, de qué puede suceder y qué deberías intentar hacer en ese caso. Mm. Hasta que no tenés la experiencia, o sea, ¿cómo sabes? O sea, porque si no, tu experiencia no puede ser un posible accidente o directamente un accidente. Claro. Porque tampoco te va a servir como experiencia. Porque, o sea, después de ese golpe, inclusive hay gente que ya no quiere manejar. Claro. O que sigue manejando y más asustada aún. Sí. Y esas personas, o sea, terminan siendo o sea, más peligrosas de lo que eran antes. Sí. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar, Mm. o sea, esa información técnica y esa información llevarlas a la realidad? Sí. Yo llevo muchas cosas a la realidad a los pilotos sin decirles absolutamente nada. Ya ves. Cuando quiero que aprendan algo en particular, quizás les hago hacer otra cosa y el coche va a tener no sé, un comportamiento diferente y como que... Uy. Y me miran como diciendo, le digo, ¿viste? Sí. Y No, así empieza todo. Y la experiencia también de esto, por lo que me he dado cuenta, es el boca a boca. Es que lo hace una persona y porque le han obligado por lo que sea, y esa persona sale de ahí y quiere que lo haga su mujer, y quiere que lo haga su hijo, y quiere que lo haga tal, y te das cuenta que cuando pasa algo así, no hay un interés de nada. El interés es porque es tan bueno que quieres compartirlo con otra gente porque te parece que ya no solo es la experiencia que tienes, sino que te puede salvar la vida en un momento dado. O Exactamente. sea que... Sí, te digo que el boca a boca lo es todo. Fíjate que yo, Sí. o sea, no hago tanto redes No, pero están sí te estás haciendo... porque no soy bueno, bueno. no me gustan las cámaras. Mm. No sé, Axel me dice 1000 veces, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, les tenés que dar caña. Le digo, Axel, hay cosas que no puedo decir. Vos le tenés que decir que son malos. Digo, no, Axel, no puedo. Digo, no tienen la información, simplemente eso. No, pero- cada uno es como es y el perfil Pero de después una tenés persona. dos cosas. Tenés en el piloto amateur, tenés esto mucho del boca a boca. Mm. En el piloto profesional, no lo tenés. En general, no lo tenés. ¿Y por qué? Porque es competencia, ¿o no? Dos cosas. Una es competencia. Y la otra, no quieren que ningún otro piloto se entere de que tuvo que ir a tomar clases. Como que tuvo ¿sí? que ir a tomar Ostras. clases. ¿Entendés? Sí, esas Joder. pasan. Pues... De hecho, he tenido, bueno, esto fue en Argentina, fue como el primer golpe de realidad con respecto a eso. Había un piloto medianamente conocido ¿Aquí o en Argentina, Argentina? que corría en X categoría, conocida también. No las nombro pues si no van Vale, a llegar vale. al piloto. Y que venía con psicólogo deportivo, venía haciendo como un montón de cosas y durante 3 años y que no había manera. No avanzaba. Y que fue a la escuela de pilotos como obligado, no por nadie, sino por él. O sea, ya llegó a la escuela de pilotos, pero mal. O sea, no, como que no creía y descreía. O sea, que realmente, o sea, que le iba a servir. Pero era es como lo último que como que podía hacer y que no esperaba Nada. absolutamente nada. Y fue súper difícil. Fue súper difícil. Le di clases, me acuerdo, en el Alfa Romeo Mm. y no lo dejaba superar los 140 km por hora, ¿no? Porque en realidad, allá en la escuela de pilotos, como velocidad máxima el de turismo, 140, no más de 150. Pero no es porque estamos cuidando el coche.
pasados los 140 kilómetros por hora, o sea, ya perdés un montón de análisis, muchísimo análisis. Cuanto más despacio vayas, o sea, tenés muchísimo más proceso de análisis. Yo siempre les digo, o sea, guárdense ese porcentaje de cerebro para entender qué es lo que le está sucediendo al coche, porque en definitiva, lo que le sucede al coche, lo hicimos nosotros. Entonces, si estás con tu cerebro al 100%, nunca vas a saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está haciendo bien o mal. Pero volviendo al otro piloto, fue muy difícil. El primer día fueron 2 días, me acuerdo. Wow. Y el primer día fue como muy difícil, pero se fue ofuscado. Estaba cerradísimo, ¿no? Estaba cerradísimo. Y aparte un piloto con experiencia, no que le haya enseñado, que realmente le haya enseñado un coach. En general le dicen, acelerás a fondo, frenás, doblás, volvés a acelerar. Más o menos viene por ahí. Y después se van haciendo muy buenos pilotos y quizás otros, o sea, no tanto. Entonces todas sus referencias en ese circuito que conocía no le servían de nada. Porque no es lo mismo venir a 250 km por hora con un super coche de competición y pum, acá, no sé, a los 100 metros me paro arriba del freno, rebajo, pum, meto, doblo, salgo acelerando, que ir con un coche prácticamente, o sea, de stock, de calle, a 140 km por hora. O sea, te hago mucho más daño al piloto si te hago ir más despacio. Porque claro, a 250 frenás a X cantidad de metros, pero cuando venís a 120, o sea, tenés que frenar como más tarde. Fueron días, esos 2 días fueron complejos. Pero para que te des una idea, hay una curva muy particular, que es muy linda, se llama Reutemann, que es muy linda, que se entra muy fuerte, pero que en el medio de la curva, o sea, también se frena. Vos decís, en el medio de la curva frenar, no sé, pero tiene una técnica como muy particular. Ajá. Claro, cuando yo se la muestro en Alfa Romeo, en el coche de calle, cuando él frenaba, yo todavía seguía a fondo. Entonces, cuando yo le llevo a dar esa vuelta y le muestro solo esa curva, el piloto se asustó. Hostia. Pero se asustó y me dijo, pero yo freno allá. Y cuando yo freno, o sea, vos seguís a fondo. Le digo, ¿sí? Claro, es técnica. Hasta que no te explican, o sea, la técnica y el porqué y no comprendés, o sea, ese todo. Claro, y cuando le tocó conducir a él, le fue difícil. O sea, le fue difícil entender que para ir rápido también tenés que frenar, ¿no? Ese concepto. No tenía sentido para él. No tenía ningún tipo de sentido. Entonces, digo, bueno, ok. Una de las vueltas, volvemos, vos entrá a fondo y hacé caso de exactamente lo que yo te voy a decir, ¿eh? Entra a fondo, pum, frena, y le digo, suelta el freno, y nos fuimos afuera. Y él se quedó, nos quedamos en el pasto, pues, o sea, salimos afuera, no muchos metros, pero salimos afuera, o sea, se lo hice a propósito. O sea, porque necesitaba que entienda lo que sucedía al coche, su comportamiento dinámico, o sea, la física. Claro, cuando él soltó el freno, a la velocidad que veníamos, el coche se fue de morro. Claro. O sea, los coches no quieren doblar. El coche quiere ir derecho. O sea, nosotros los tenemos que obligar a girar. Y para girar, una de las cosas que utilizamos es el freno. Entonces yo digo, para ir rápido, necesitas saber frenar muy bien. Y se quedó así, me dijo, acabo de entender todo. Sí. Qué bueno. Ese último día fue un viernes, el sábado en el mismo circuito clasificó, el domingo hizo podio. Hostia. Y hacía 3 años. O sea que venía luchando por un podio. Cuando te digo que hizo podio, o sea, venía estaba en general en el puesto 10. Buah. Y vos decís, ¿pero qué? ¿Soy un erudito? No, vas a una escuela de pilotos, una buena escuela de pilotos, y vas a obtener esos resultados. Ya está. Seguro. Joder. Entonces, todos, o sea, en general, el que quiere pilotar, o sea, tiene que dejar de lado cosas y tiene que entender que nadie, nunca, jamás le enseñó a manejar en un circuito. O sea, te enseñaron a subirte, ponerte el cinturón, o sea, toda la parte legal, los cambios, no sé qué. Y no es lo mismo ir en Alemania a 230 km por hora y soltar el acelerador y tener 1000 metros para frenar, que venir a 230 km por hora en el circuito
y que se acabe la recta. Ujú. Ya ves. Cambia mucho. Y tanto. Cuando te digo que cambia mucho, o sea, tengo pilotos en Argentina y en España, y a todos les va a pasar lo mismo, porque son seres humanos que frenan y no doblan, o frenan, empiezan a doblar y sueltan sueltan el freno. O sea, son todas salidas de pista, Ujú. en el cual tenés que estar. O sea, el coach, si es un buen coach, o sea, vas a ver, o sea, todo lo que puede llegar a suceder. Claro. Y hay veces que ocasionas cosas, o sea, sin poner en peligro a los pilotos. Ya. O sea, no ocasionás la salida de pista. Pero sí ocasionás quizás un comportamiento dinámico, o sea, diferente, porque cuando le llevas las cosas a la práctica es cuando, lo entienden, Sí, lo entienden todo. Y en cuanto se lo llevaste a la práctica, te ahorraste quizás muchísimas horas De pista. de pista. Claro. Total. Imagínate que si transpones eso al día cotidiano, o sea, salvas vidas. Increíble, claro. Yo digo, todo lo que aprendas acá te va a salvar la vida Sí. en la carretera. Una vez que aprendes a frenar, yo te pongo, no sé, por ejemplo, no sé, un ejemplo. Venís de noche a 120 o lo que sea Ujú. y te encontrás de frente, o sea, tenés adelante tuyo, no sé, un camión que, no sé, no le funcionan las luces, Ujú. que iba a 50 km por hora, ponele. Si tenés una buena técnica de frenado, tenés un porcentaje altísimo de que no suceda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vas a frenar con el volante recto al límite de adherencia. Cuando lo esquives, vas a empezar a devolver la transferencia de carga al eje trasero. Ujú. Una vez que lo esquivas, vas a volver a acelerar. Es lo que hacemos en circuito, en definitiva. Ujú. Eso te va a salvar la vida afuera, seguro. Porque 100%. aparte, lo he vivido en 2 oportunidades. De gente que ha llamado y que ha dicho, lo que aprendí acá, estoy hablando por la Escuela de Pilotos de Argentina, Sí, lo que aprendí acá me salvó la vida. Pero casos reales, Increíble. esos. Solo por eso, solo por esa frase debería ser obligatorio. Sí, O sea, exactamente. Ya está. Exactamente. Al final todos queremos seguir vivos, ¿no? Y todos conducimos. Y Exacto. todos estamos en la palestra. O sea que... Sí. Y es un. Sí. A ver, esto de conducir es algo que nos apasiona a todos, Sí. más a los hombres. Tengo mujeres alumnas, son muy buenas. Ujú. Ojo, son muy buenas, pues son muy pensantes. Mm. Y ese ego del hombre no, No existe. casi que no existe. Entonces, la verdad que van muy bien. Muy bien, tío. Pues nada, tío. Hemos echado un buen rato. La verdad que sí. Ya... Aquí ya sabes que tienes tu casa con nosotros. Puedes venir cuando quieras. Haremos cosas. Ahora seguiremos hablando. Ahora sí, después de quiero que me cuentes, me quedé pensando. y nada. Y muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Y nada. Y seguimos ahí, tío. Un placer. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, como os digo siempre, si habéis llegado hasta aquí, espero que estéis suscritos, dejéis vuestros comentarios, vuestros likes y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.